Bendito tú eres. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Filipenses 2, verso 5 en adelante. Qué bueno, qué misericordioso que es Dios, y cuánto necesitamos nosotros los seres humanos de su presencia, de su amor, de su benignidad. Y siempre nos tenemos que acordar de esta palabra que hoy vamos a escuchar, porque es venida del mismo seno de Dios. En mi Biblia, que es otro tipo de Biblia, es una Biblia de estudio, el versículo 5 dice: la humillación voluntaria de Cristo. Creo que en la Biblia común Reina Valera no dice nada. Amén. Bien. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta acá la palabra del Señor, y vamos a ir viendo punto por punto. Y esta palabra empieza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿cuál es el sentir que yo tengo que tener como hijo de Dios? Porque acá la palabra me dice: tenga yo este mismo sentir. Y el primer sentir que yo tengo que tener y que tuvo Jesucristo fue el amor por las almas. Un hijo de Dios, tanto vos como yo, tenemos que expresar el amor por las almas, tenemos que expresar ese amor y tenemos que sentir el amor por las almas que están perdidas, por las almas que están en este mundo, que no conocen a Cristo, por todos aquellos que están pasando problemas y necesidades. Nosotros tenemos que amar al drogadicto, tenemos que amar a la prostituta, tenemos que amar al ladrón, tenemos que amar a todos aquellos que no tienen a Cristo, porque sabemos que en realidad están dominados por un espíritu inmundo, que están dominados por un espíritu de las tinieblas, porque no les ha crecido, no les ha nacido la luz de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros, en nuestra antigua vida o en nuestra vida pasada, hacíamos las mismas cosas o cosas peores llegamos a hacer? Más de lo que hoy podemos estar viendo en el mundo. Nosotros nunca nos tenemos que olvidar de donde Dios nos rescató, porque si nosotros fuimos capaces de hacer semejantes cosas, tenemos que entender a la persona que no tiene a Cristo
y que está viviendo terribles situaciones. Y quizás si tuviera la oportunidad de conocer a Cristo y si tuviera la oportunidad de conocer a Cristo, no cometería lo que está haciendo. Y el amor que nosotros tenemos que expresar es predicarle la palabra de nuestro Señor Jesucristo, predicarle la salvación del alma y el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que nos predicaron a nosotros. A nosotros nos predicaron justamente de la salvación y del amor de Dios expresado por Jesús en la cruz del Calvario. Así que el primer sentir que tuvo Cristo fue justamente ese amor por las almas, ese amor por tu vida, ese amor por mi vida y el amor por todas las almas perdidas de este mundo. Lo que pasa es que las almas se tienen que acercar a Jesús. Jesús murió por todos, es verdad, pero si el alma no se acerca a Jesús, si no acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey, como su Dios, no va a ser salvo, porque Él es el único camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y el otro sentir que tuvo Jesucristo es la unidad con el Padre. Era esa unidad terrible con el Padre, porque nosotros podemos ver en muchos lugares que, por ejemplo, Jesucristo decía: yo no hablo por mi cuenta, o parafraseando, yo no hablo lo que a mí se me antoja, sino que yo hablo lo que mi Padre me mandó que yo diga. Lo que mi Padre quiere que yo diga, eso hablo. Quiere decir que Jesucristo jamás hizo nada solo por su cuenta, sino que Él estaba verdaderamente unido al Padre. Él estaba realmente unido al Padre y hacía la voluntad del Padre. Eso está ahí en San Juan 12. También, fíjese la unidad que tenía con el Padre. Allí en San Juan 15, cuando ora por sus discípulos, le dice: Padre, que ellos sean uno, como yo soy uno contigo, que ellos sean unos en mí, como yo soy uno en ti. Fíjese qué tremenda que es esa comunión, esa unidad que tenía con el Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, realmente a ser uno con el Padre a través de Jesucristo. Dejar de lado nuestras decisiones, dejar de lado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y buscar la voluntad del Padre. Cuando iba a resucitar a Lázaro, él clamó a gran voz y le dijo: Padre, te agradezco porque siempre me oyes. Y fíjese qué tremenda esa comunión. Y él dice: lo dije para que estos crean de que tú me has enviado. Nosotros tenemos que estar en ese contacto íntimo con Dios. Si nosotros estamos con ese contacto íntimo, siempre el Padre nos va a oír. Siempre el Padre va a estar ahí. Porque en el libro de Hechos nos enseñan que en Dios nosotros nos movemos. A pesar de que por ahí Dios esté en silencio, Él se está moviendo, así como cantábamos en esa alabanza, que sabemos que Él está obrando y que cuando Dios está en silencio algo está haciendo en nuestra vida o a favor de nuestra vida, y nosotros tenemos que tener la suficiente confianza y la suficiente fe para entender que es así, y que si yo estoy tratando de buscar que mi vida esté de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nunca jamás me va a abandonar, porque yo estoy buscando de Él. A pesar de los pecados, a pesar de los errores que yo pueda cometer, que obviamente yo después me tengo que arrepentir y no tengo que volver a cometerlos, pero el Señor está ahí. También el Señor dice algo que también nos puede tocar mucho. El Señor Jesús dijo que no vino a juzgar a esta tierra, pero llegado el caso sí juzga, y dijo que su juicio es verdadero porque no busca su voluntad, sino busca la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que aprender a juzgar. Hay muchos que dicen: no juzguéis para que no sean juzgados, pero hay una diferencia. Yo puedo juzgar
actitudes, no a las personas. Yo puedo juzgar una actitud si está de acuerdo a la voluntad de Dios, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si esa actitud está bien o esa actitud está mal. Pero yo no puedo juzgar a la persona llamándola hijo del diablo, yo no puedo juzgar a una persona diciendo que se va al infierno, yo no puedo juzgar a una persona decir este no tiene salvación de Dios, o ni siquiera este nunca va a cambiar. Porque ahí yo estoy juzgando a la persona. Y si Jesucristo realmente le amanece a esa persona, claro que va a cambiar. Así como cambiaste vos, así como cambié yo. Esa persona puede cambiar. Nosotros tenemos que juzgar actitudes, no personas. Porque nosotros tenemos que saber discernir qué me edifica y qué no me edifica. Ya que yo puedo hacer todas las cosas, pero no todas me edifican y no todas me convienen. Fíjese, volviendo al amor de Jesús, Él era el Cordero inmolado de Dios. Él iba a morir por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, para ser el puente entre el ser humano y Dios. Él dijo que ponía su vida por sus amigos. Él puso su vida por vos y por mí. Y fíjese que Él murió aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Él. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuántos estaríamos dispuestos a morir por nuestro enemigo? Si nos dieran una oportunidad, como le dieron al pueblo judío, ¿a quién elegís? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Cuántos de nosotros por ahí ofreceríamos nuestra vida por nuestro enemigo para darle una oportunidad para que tenga salvación? Yo creo que si nos ponemos una mano en el corazón, yo creo que ninguno. Y por ahí tendríamos que pensarlo mucho, mucho, mucho para hacerlo. Y sin embargo Él lo hizo por amor a vos, porque vos eras enemiga de Jesucristo o enemigo de Jesucristo, por amor a mí, porque yo era más enemigo de Jesucristo, porque yo lo odiaba, yo odiaba a los evangélicos, no quería saber nada de la palabra de Dios, era un terrible ateo. Y sin embargo, Jesucristo murió por mí y mi vida cambió. Y así como cambió la tuya, también cambió la mía. Por eso tenemos que aprender a amar a todas las personas. Que amemos a la persona no significa que andemos del bracete, codo a codo. Son dos cosas distintas. Yo tengo que amar, tengo que orar, tengo que derramarme en oración por las personas que yo amo y que todavía no conocen a Cristo. Nosotros tendríamos que estar orando por todos los hermanos que no están viniendo. Tendríamos que estar orando, clamando y llorando por la salvación de Wilson, de sus padres, de sus suegros, de su esposa, por María, por Fanny, por Stephanie, por todas esas personas que no están viniendo. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que derramar nuestra vida delante de Dios por esas personas y para que más puedan conocer del amor de Cristo. Ese era el sentir de Cristo. Después dice que por todo esto su vida fue llena del Espíritu Santo. Y nosotros por ahí tenemos una mala interpretación, porque si bien la palabra dice que el Señor fue lleno del Espíritu Santo en su bautismo, porque dice Juan el Bautista que vio descender al Espíritu como forma de paloma sobre el Señor, resulta que el Señor estuvo viviendo desde que tuvo conciencia, buscando la voluntad del Padre, aprendiendo la ley de su Padre, porque Él no trajo ningún atributo celestial. Él todo lo consiguió acá en la tierra. Fíjense que el único dato que se conoce de Jesús en la Biblia y que se toma como valedero es cuando Él tenía 12 años, cuando subían todos los años a rendir ofrendas
en la Pascua, en Jerusalén, él se le perdió a María y a su padrastro. Y resulta que lo estuvieron buscando. Por 3 días lo estuvieron buscando. Pasó un día hasta que se dieron cuenta que no estaba. Porque era una caravana. Es como si acá saliéramos en caravana a Castillo Real, ¿no? Una cosa, salimos todos juntos. Aunque era mucho más lejos donde ellos iban. Y 4 días se le perdió. Y cuando lo encuentran, ¿dónde estaba? En el templo. Estaba hablando con los escribas, estaba hablando con los fariseos, y decían que estas personas se sorprendían de cómo un niño de 12 años podía responder y podía saber tantas cosas. ¿Y eso por qué era? Porque él de niño estaba leyendo la palabra, estaba leyendo la Torá, estaba leyendo todos los libros santos que ellos tenían, lo que sería el Viejo Testamento. Y él lo había asimilado y sabía responder todas las cosas. Y eso no lo trajo desde el cielo, lo fue adquiriendo acá. Porque la palabra nos dice que él vino como nosotros, como hombre. Y todo lo que consiguió en la tierra lo consiguió él por sus méritos, por una vida entregada al Señor. Y cuando lo encuentran sus padres, le dicen, ¿por qué nos hiciste esto? Y él le contestó, en los negocios, ¿por qué me buscáis si estoy en los negocios de mi padre? Y dice que después se sujetó a sus padres y seguramente le habrán pegado un coscorrón, seguramente le habrán tirado las orejas, le habrán pegado un reto tremendo, porque les hizo 4 días estuvo perdido. Imagínese qué le diría usted a su hijo, los que tienen hijos, si se les pierde por 4 días y después encima le dice, no, yo estaba en las cosas de Dios, ¿por qué me buscas? A ver, ¿qué le contestaríamos, no? Y entonces tenemos que empezar a ver eso. También allí en Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo. Las mismas tentaciones que tenés vos, que tengo yo, las sufrió Jesús. Pero dice que Él fue sin pecado. Por eso fue hecho sumo sacerdote después de su muerte y resurrección, y está en la diestra del Padre intercediendo por tu vida y por mi vida. Cuando vos te mandás un pecado y Satanás está a tu lado y te está acusando, porque eso también es bíblico, está a tu lado Satanás, está a mi lado Satanás, diciéndole a Dios, mirá a tu hijo, mirá lo que hizo, miralo. Del otro lado está Jesucristo, mostrando sus manos lastimadas, mostrando sus pies y diciéndole, Padre, yo morí por él. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad para que se arrepienta. Dale una oportunidad para que vuelva, para que recapacite. Y todo eso lo logró justamente porque Él fue lleno del Espíritu Santo y Él venció todas las cosas. Y al ser lleno del Espíritu Santo, Jesús dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y realmente tenemos la total convicción de lo que era Jesús? ¿Entendemos realmente? Él dejó toda su divinidad por vos y por mí. Él la dejó. Ahí en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios va a formar el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y con quién nos creemos que estaba hablando? No estaba hablando solo. Estaba hablando con su Hijo, estaba hablando con Jesucristo. Él es desde el principio. Allí en Proverbios también se dice que cuando Dios estaba extendiendo los cielos, que cuando le estaba poniendo límite al mar, que cuando estaba fundando los cimientos de la tierra, Él estaba ahí. Jesucristo estaba ahí. Y todo eso lo dejó
por vos y por mí. Fíjate qué tremendo, ¿no? Fíjate qué tremendo que es esto. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo va a producir humildad en nosotros. Y también en el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo que tiene que haber en vos y en mí, si nosotros realmente estamos buscando de Dios, nos va a hacer humildes y nos va a hacer obedientes a Dios. ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? A la misma persona por ahí nos cuesta ser obedientes, ¿cuánto más a los que no vemos? Si no nos podemos sujetar al que vemos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, jamás nos vamos a poder sujetar al que no vemos, al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te voy a proteger? Y cuando viene el problema, lo primero que hacemos es desesperarnos, es llorar, es patalear, es empezar a buscar soluciones por nosotros y no oramos y no le pedimos al Señor, ayúdame Dios, ayúdame. Con esas dos palabras el cielo se abrió en mi vida hace más de 36 años. Lo único que pude decir la primera vez que pisé una iglesia evangélica y pasé al frente pidiendo oración porque ya no podía más con mi pobre vida, dos palabras me salieron, ayúdame Dios. Y las dije desde el fondo de mi corazón. Y el Señor me tocó y ahí mi vida empezó a cambiar. Y después de 36 años sigue cambiando, Porque no te creas que porque vos venís a la iglesia o porque hiciste una oración hace no sé cuántos años ya está todo hecho. Ahí empieza verdaderamente nuestro camino, ahí empieza nuestro andar, realmente tomado de la mano de Dios. La oración de fe, de arrepentimiento del pecador, o no sé cómo le dicen acá en Colombia, no es el final, es el comienzo de la historia. Es lo que vamos a empezar a caminar con Cristo para llegar a la vida eterna, y ese camino se va a terminar el día que nos llamen el Señor a su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y fíjese lo que pasó. Estamos con el sentir de Cristo, estamos hablando de esa comunión con el Padre, estamos hablando de esa llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de esa humillación y de esa obediencia, y fíjese el fruto. Dice el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Al nombre de Jesucristo nada le puede ofrecer resistencia. Si nosotros estamos realmente buscando de Dios, si nosotros realmente estamos queriendo vivir una vida adecuada a la palabra de Dios, hay cosas que nos van a poder hacer frente, pero las vamos a vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque cuando se te viene el problema y vos estás bien parado delante de la presencia del Señor, le decís en el nombre de Jesús, esto no me va a vencer, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás, y la cosa se va a apartar, porque estás haciendo uso de la autoridad del Hijo, porque en su nombre se doblaría toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero, siempre hay un pero, vos tenés que estar bien delante de la presencia de Dios. Porque si vos no estás bien delante de la presencia de Dios, podés cansarte de reprender al demonio en el nombre de Jesús y el demonio se te va a reír en la cara, porque no tenés autoridad. El principio de la autoridad espiritual es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Ese es el principio de la autoridad espiritual. Vos tenés que vivir la palabra.
no solamente escucharla, sino tenés que cumplirla. Siempre yo digo esto, porque somos más que vencedores. ¿Cómo sigue? Para que en medio de aquel que nos amó, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros tenemos que estar bien parados en la palabra del Señor, haciendo su voluntad. Y ahí somos más que vencedores. Vamos a vencer la enfermedad, vamos a vencer la pobreza, vamos a vencer el dolor, vamos a vencer todo aquello que lastima nuestra vida. Y con la enfermedad por ahí es algo, eso no significa únicamente que te vas a sanar, porque por ahí estás enfermo y nos toca partir, porque la enfermedad también significa que por ahí vamos a partir con Dios, pero esa también es una victoria y somos más que vencedores, porque habremos terminado nuestra carrera y habremos alcanzado realmente la vida eterna, porque habremos perseverado hasta el fin, porque el mismo Jesucristo dijo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Te das cuenta? Esto es una guerra espiritual en la que nosotros estamos viviendo, pero tenemos todas las armas para vencer si realmente vivimos como Dios quiere que nosotros vivamos. Fíjese, con su poder y su autoridad encima, Él fue hecho sumo sacerdote, sumo sacerdote, y está intercediendo delante de Dios por nuestra vida, por tu vida, por mi vida y por la vida de todos aquellos que se acercan. Fue hecho el único camino para llegar al Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está por ahí en 1 de Timoteo 2:5. Y también en Hechos de los Apóstoles se dice que hay un solo nombre en el cual los hombres pueden ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Es tu Señor y mi Señor. Nosotros tenemos que realmente entender lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que entender su poder, su autoridad, su deidad, y eso nos tiene que llevar a tener una vida pura, santa, limpiarnos a nosotros mismos de todo lo malo que nos pueda apartar de nuestro Dios. Porque sabemos realmente qué nos puede apartar de Dios. Cuando estamos por mandarnos alguna cosa que está contra la voluntad de Dios, todos vamos a escuchar un pensamiento, una voz adentro que nos va a decir: no lo hagas, no. Y sin embargo por ahí vamos y lo hacemos. Y ese no lo hagas es la voz del Espíritu Santo que está morando dentro de vos. Ese Espíritu Santo que recibiste una porción cuando aceptaste a Jesucristo y que nosotros tenemos que hacerlo crecer. ¿Y cómo crece ese Espíritu Santo? Buscando de Dios, buscando realmente entregar nuestra vida a Dios, a su perfecta voluntad. Y muchas veces no lo hacemos. Y fíjese lo que dice, cómo termina el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Pero ¿cómo va toda lengua a confesar que Jesucristo es el Señor si nosotros no le predicamos? ¿A cuántos, desde el domingo pasado, le hablamos de Jesucristo y lo invitamos a la reunión? ¿A cuántos? No me conteste. Contésteselo a Dios. Fíjense qué tremendo que es, ¿no? Hay unos versículos que dicen que ¿cómo creerán si nadie les ha predicado? Y yo te pregunto, no me contestes, ¿acaso Dios no ha hecho algo en tu vida? ¿Acaso Dios no ha tocado tu vida como mínimo en un punto? ¿No te ha dado en algo, no te ha dado paz? Por ahí no te dio una sanidad, por ahí no te dio una bendición económica, o lo que te haya dado, y sin embargo vos estás con la boca cerrada y no compartís lo que Dios hizo por tu vida. Es complicado.
Es complicado. Porque si queremos que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, nosotros tenemos que empezar a hablar. Y dice, para la gloria del Dios Padre. Y la pregunta del millón es, ¿lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, le trae gloria a Dios? ¿Glorifica a Dios nuestra vida? ¿Glorifica realmente lo que nosotros hacemos a Dios? ¿O lo que hacemos nos glorifica a nosotros mismos? ¿Nos exalta a nosotros mismos? Nosotros no tenemos que buscar la exaltación nuestra, sino tenemos que buscar que nuestra vida exalte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque de esa manera realmente vamos a ser luminares. Como dice en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué difícil que es esto, ¿no? Cuando nos levantamos en murmuraciones y contiendas, cuando nos peleamos entre nosotros mismos, cuando en la iglesia aparecen los celos ministeriales, cuando aparecen problemas, contiendas con nuestra propia familia, más si por ahí también se congregan, ¿verdad? ¿Qué problema que es esto, no? ¿Cómo nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a poder vivir dentro de su voluntad? No tenemos que tener ni murmuraciones ni contiendas con los de afuera y mucho menos con los de adentro. Y el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Somos irreprensibles? ¿O nuestra conciencia nos está reclamando cosas? Y hay un versículo que dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Qué significa? Si vos adentro sentís de que estás haciendo las cosas mal, ¿cuánto más Dios, que es mayor que tu corazón? Y cuánto más nosotros ahí nos tenemos que arrepentir, pedirle perdón a Dios, pedirle la fortaleza al Espíritu Santo para cambiar nuestra vida. Porque sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Vos tenés que ser santo, yo tengo que ser santo. Y yo no soy santo porque estoy acá. Yo también tengo mis luchas, mis necesidades, mis conflictos personales, yo tengo cosas que vencer, estoy venciendo otras cosas, pero tanto vos como yo tenemos que buscar la santidad en nuestra vida para poder llegar a ver a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Jesucristo nos llamó a cambiar, nos cambió a dejar todo lo malo que nosotros tenemos para acercarnos a Él y cambiar nuestra vida para ser merecedores de la vida eterna. Y eso lo hace Dios. Y dice que somos luminares en medio de esta generación maligna y perversa, porque sabemos y nosotros vemos las cosas que pasan en este mundo y vemos todo el mal que hay, vemos las cosas malas que pasan, vemos todo aquello malo y vemos cómo se levanta todo el mundo en contra de Dios. Y nosotros tenemos que ser luminares, porque con una vida cambiada y transformada, nosotros, no se distraiga por favor, nosotros tenemos que enseñar al mundo de que así como nosotros cambió nuestra vida, la vida de cualquiera que se acerque a Cristo también va a cambiar. Tenemos que ser luminares. Jesucristo dijo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero ¿cuántos nosotros estamos poniendo la luz abajo de la mesa? Como decía Jesús. Y la gente no nos ve brillar. No nos ve brillar. Y somos igualitos que cualquier hijo de vecino.
cuando realmente no somos un hijo de vecino, sino que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Prestad mucha atención a esto. ¿Cuál es nuestra tarea? En el 12. Dice, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios para que justamente se produzca ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Dice el versículo 12 que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El fin nuestro es conservar la salvación, no perdernos. Porque vos y yo podemos haber vivido 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero si no hacemos lo que Dios manda, no nos vamos a salvar. Pasamos 20, 30, 40, 50 años de balde, porque al final nuestra vida se va a perder. Yo estaba hablando con una hermana de España, que es colombiana, que está viviendo en España, y me decía, hace 28 años que yo soy cristiana y yo no tengo casa, yo no tengo familia, yo no tengo esto, y ya se quería largar a llorar, y yo le digo, pará. Vos le estás queriendo echar la culpa a Dios, pero vos misma me dijiste que hace 3 años atrás, vos a cuánto brujo, cuánto hechicero y cuánto curandero ibas, vos ibas. Que incluso le pediste a un curandero que haga un trabajo para preservarle la vida a tu papá. ¿Y cómo crees que Dios te va a bendecir haciendo esas cosas? Y si nosotros hacemos cosas semejantes, o vivimos en pecado, o vivimos en cosas que a Dios no le agrada, ¿cómo vamos a creer que Dios nos va a bendecir? Nosotros tenemos que tratar de tener una vida casta y pura. Por eso dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y fíjese lo que dice en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra de Dios. Porque eso, ahí nosotros vamos a entender realmente. Y asidos, agarrados de la palabra de Dios, significa que tenemos que vivir la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios, ¿qué me dice? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Eso significa que nosotros, cuando comprendimos que nos hemos equivocado, cuando comprendimos que hemos pecado, nosotros le clamamos a Jesús, le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, y nuevamente nos va a limpiar con su sangre, nos va a levantar del polvo de donde hayamos caído, nos va a dar la fortaleza, pero nosotros tenemos que no volver a cometer ese pecado. Y eso es lo que Jesús dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y realmente lo estamos dando? ¿O nos estamos dejando llevar siempre por nuestra carne? También la palabra dice, las mismas palabras de Jesús, dice que el Espíritu Santo tomaría todo lo de él, lo de Jesús, y nos enseñaría a cómo caminar. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa verdad, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hay muchos que me dicen, yo oro y no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Se están dejando engañar por el diablo? Jesús dijo, Dios dijo, no el Padre, no Jesús. El Padre dijo, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios, para tu vida y para mi vida. Que crezcamos en santidad, que crezcamos en entrega a Dios, que crezcamos en el amor hacia los demás, que podamos decirle no al pecado, que nos llenemos del Espíritu Santo, que vivamos una vida santa, casta y pura, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo para eso tengo que orar, tengo que clamar, tengo que leer la palabra para saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, y tengo que pedir el discernimiento a Dios de lo que me conviene y de lo que me edifica, y de aquello que me tengo que apartar. Y lo último, que termina este versículo 16,
Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Acá habla el apóstol Pablo, ¿no? Y habla de la alegría del siervo de Dios al ver cómo se van edificando las vidas, cómo las vidas se van cambiando, cómo las vidas se van transformando, cómo las vidas se van acercando más de Dios, porque ese realmente es el gozo que tenemos los siervos de Dios. Y siervo de Dios no es únicamente el que predica, sino todo aquel que sirve en la obra de Dios. Yo mucho me gozo cuando mis hermanos dan testimonio, mucho me gozaría si cualquiera de ustedes en cualquier momento me llegue a decir, pastor, ¿yo puedo compartir una palabra? Dios me dio esta palabra para mí. Mucho me gocé ayer cuando me llamó el hermano Adolfo y me pidió hacer el servicio de ofrenda porque quería dar un testimonio. Y yo le dije, la ofrenda no, porque yo tengo pensada en otra persona, que estoy esperando la contestación de esa persona. Y el hermano Alberto después a la tardecita me dijo, sí pastor, yo lo voy a hacer, la ofrenda. Y yo le dije, el testimonio me puedes dar, incluso lo va a dar después de esta predicación. Mucho nos alegramos los siervos de Dios cuando vemos que vos estás avanzando, cuando vos estás empezando a caminar en victoria, cuando vos nos decís, mirá, yo tuve este problema y Cristo me ayudó, nos gozamos, porque todos somos deudores a Dios y jamás vamos a poder pagar la deuda que nosotros tenemos. Por eso le servimos, por eso estamos hoy acá, por eso buscamos las almas con los jueves, con el hermano Adolfo que repartimos tratados. Y ojalá también por ahí algún jueves ustedes que viven acá digan, bueno, pastor, yo también quiero repartir tratados con ustedes. Sería algo tremendo también, porque tenemos que buscar a las almas, porque los tiempos son cortos, los tiempos son malos, y más malos se van a poner, más malos. Usted puede leer ahí en San Mateo 24 todo lo malo que va a pasar. Y van a pasar muchísimas cosas muy malas. Por eso, mi hermano, mi hermana, presta atención a esta palabra, reléela cuando estés en tu casa. Y pregúntate, ¿qué estás haciendo vos en tu vida? Para tu vida y para la obra del Señor, sabiendo que somos más que deudores por el sacrificio de aquel que nos amó. Hasta acá la palabra del Señor. Dios me los bendiga.